¿Para qué oran los cristianos? Número 3, así se llama, ¿para qué oran los cristianos? Número 3. Y veíamos que cuando nosotros nos preguntamos por el fundamento o las razones por las que los discípulos de Jesucristo oran, encontramos, si recuerdan que estamos viendo esos fundamentos y esas razones. La vez pasada vimos que los cristianos oran porque son creyentes, ¿sí o no? En la última enseñanza de oración que tuvimos, si ahí en sus apuntes tienen, van a ver esa parte. Un cristiano ora porque es ¿qué? Creyente, por eso ora un cristiano. Entonces, hoy vamos, esa fue el primer punto. Hoy vamos a ver el segundo punto de los 4 puntos o las 4 respuestas que hay para qué oran los cristianos. Y esta segunda se llama: los creyentes oran porque saben que Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Así es, ¿verdad? Los creyentes oran porque saben que Dios es todopoderoso. Ahora, ¿todo creyente sabe que Dios puede hacer realidad aquello que pide, sí o no? Siempre y cuando esté como conforme a su voluntad, ¿verdad? Porque Santiago nos dice, ¿no? Pedís y no recibís, porque pedir mal, pedir para vuestros propios ¿qué? Deleites, y ahí no recibimos, ¿verdad? Entonces hoy podemos ver y entender que sabemos que Dios puede hacer realidad aquello que pedimos, siempre y cuando esté conforme a la voluntad de Dios. Este fue el caso de Abraham y Sara frente al anuncio sorprendente de los visitantes celestiales de que Sara tendría un hijo, y la risa de ella ante tamaño disparate. El Señor le dijo a Abraham, Génesis 18, versículo 13 y 14. Sí, porque para ella como que le pareció una locura, ¿no? A tan grande edad, y se empezó a reír, ¿no? Es así como diciendo, ay Señor, por favor, o sea, ¿no miras mi condición? Dándole a entender, ¿no? Pero ¿cómo estaba viendo Sara la situación? La estaba viendo en un plano ¿qué? Natural, terrenal, ¿sí me explicó? Pero Dios es más grande que todo esto, ¿no? Dios es todopoderoso, dice la enseñanza, que los creyentes oran porque saben que Dios es todopoderoso. Y dice Génesis 18, 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El tiempo señalado volverá a ti, y según el tiempo de la vida, Sara ¿qué? Tendrá un hijo. Ok, ¿qué es lo que hace aquí? Nos está mostrando, si nosotros seguimos leyendo, después las escrituras nos muestran, ¿no? Cómo Sara tuvo un hijo, ¿no? En el tiempo señalado de Dios, entonces en la voluntad de Dios. Ahora, Pablo también en el Nuevo Testamento nos da esta interpretación de este episodio, ¿sí? Y vamos a Romanos capítulo 4, versículo 20 y 21. Romanos capítulo 4, 20 y 21. Ok. Dice así: tampoco dudó. ¿De quién está hablando Pablo? De Abraham, ¿sí? De Abraham. Ahora dice, tampoco dudó, ¿por qué? Por incredulidad. Romanos 4:20 estoy. Ahora, esa palabra incredulidad, en el original griego, cuando Pablo utiliza esa palabra, habla de apistia, que significa falta de fe, infidelidad, desobediencia, resistirse a creer. De eso habla cuando Pablo dice tampoco dudó por incredulidad, es decir, que Abraham no dudó por falta de fe,
no dudó por infidelidad, no dudó por desobediencia, no dudó por resistirse a creer lo que Dios le había dicho. Dice, tampoco dudó por incredulidad. ¿De qué? De la promesa ¿de quién? De Dios. Sino, ahí viene ese sino, hacia un ladito todo lo que viene hablando. Que se ¿qué? Fortaleció en qué. La palabra fortaleció está hablando de dar fuerza, está hablando de ser fortalecido internamente, es decir, una fortaleza en el alma y en el propósito que se tenía que cumplir. Eso es lo que estaba haciendo Abraham, estaba fortaleciéndose, ¿sí?, internamente, pero también al mismo tiempo en el propósito que se tenía que cumplir, de que Dios le había dicho que Sara iba a tener que. Ahora, en la palabra de Dios, hermanos, encontramos promesas de Dios hacia el creyente, ¿sí o no? Nunca te dejaré ni te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Es una promesa, sí o no? ¿Cuándo se cumple esa promesa? Cuando la estoy creyendo, ¿sí o no? Ahora, esa promesa, cuando yo determino y decido en mi corazón creerla, va a venir ¿qué? La lucha, ¿no? A veces viene la duda, ¿a poco no? ¿Por qué? Porque se van a presentar las circunstancias a tu vida y es ahí donde tú tienes que fortalecerte en fe, así como Abraham lo menciona. Dice, sino que se fortaleció en fe. Pero fíjense cómo se fortalecía en fe Abraham, o sea, en su confianza en lo que Dios le había dicho, dando ¿qué? Gloria a Dios. Dando gloria a Dios se fortalecía Abraham, y estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que ¿qué? Había prometido. Abraham estaba fortalecido en la fe, dando gloria a Dios, y eso traía un acme a su corazón. Ahora, en este tiempo, ¿cómo aplica mi vida? Como creyente, ese creyente es tal creyente porque tiene fuertes convicciones. Es decir, una convicción, hermanos, son maneras de pensar firmes en la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo. ¿Alguien de aquí recuerda el primer versículo que se memorizó cuando vino al evangelio? Yo sí, y a mí me fortaleció muchísimo ese versículo. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Dice, porque no militamos en la carne. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra de la voluntad de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para mí es una convicción, y ese fue mi primer versículo que Dios puso en mi corazón, que yo me memorizara, pero que se hiciera una convicción en mi corazón. Hasta el día de hoy es una convicción, y que lo sigo utilizando cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, lo sigo usando. Y está esa convicción, esa manera de pensar firme, ¿sí o no? Ahí está, esa es una convicción firme, una manera de pensar, pero en la palabra de Dios. Habla de fuertes convicciones. Por eso es que el creyente es tal creyente porque tiene fuertes convicciones, y estas están fundamentadas en los fuertes principios de la palabra de Dios, en los propósitos que tú sabes que vas a alcanzar cuando tú te fundamentas en la palabra de Dios. Otro versículo que habla también fundamentarse en la palabra de Dios, ¿no? Dice el apóstol Pedro cuando está hablando en la primera carta de Pedro, capítulo 1, ¿no? Creo que es el versículo 15 o el 13, empieza por el 13. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo, ¿sí?, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, sino como aquel que nos llamó, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santos como Él es que. Esas son convicciones firmes de la manera de pensar.
de las que nos está hablando. Ahora, imagínense cómo estaba Abraham. A pesar de que Dios ya le había dicho, Sara se había reído y venían las situaciones, ¿sí o no? Y le vino la situación, tanto le vino la prueba que ¿qué pasó? No le dijo Sara a Abraham, métete con mi sierva, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? De ahí descendió ¿quién? Ismael. Entonces Sara se movió de su convicción, ¿sí o no? Vemos que no estaba firme en la convicción, no se fortalecía como Abraham, dando gloria a Dios, fortalecerse en fe, dando gloria a Dios. Ahora, ¿tuvo que pasar un tiempo para qué? Para que viniera ese nacimiento de Isaac, sí, pero en ese tiempo, ¿qué hacía Abraham? Ahora, ¿para qué Dios ha hablado a tu vida? Yo te pregunto algo, hermano, ¿Dios ha hablado a tu vida, sí o no? Dios dice que nosotros somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, ¿sí o no? Y dice la escritura, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, mi Dios pues cumplirá su propósito ¿en quién? En nosotros. Y yo sé que Dios habla a los que somos hijos. ¿Y qué hace Dios? Está en el proceso a cumplir eso que te ha prometido Dios. Eso Dios lo va a hacer. Pero ¿qué tienes que hacer en todo este tiempo y en este proceso? ¿Qué hacía Abraham? Se fortalecía, hermanos. ¿En dónde se fortalecía? ¿En su propia opinión o en la fe? En la palabra, ¿sí? En la fe verdadera. La fe verdadera es la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe. Entonces, ¿qué hace Abraham? Pero al mismo tiempo que se fortalecía, ¿qué hacía? ¿Daba qué? Gloria a Dios. Señor, gracias, bendito eres. Te damos gloria, Señor. ¿Y cuánto nos cuesta trabajo darle gloria a Dios de las situaciones que estamos viviendo? ¿Sí o no? No es fácil. También a mí me pasa. Yo sé que no es fácil, pero cuando ya lo entiendes y lo captas, y tú dices, a veces te voy a decir una cosa, a veces vas dándole gracias y dándole gloria a Dios y se vale llorar, pero estás confiado, tu corazón está en paz, hay una paz que sobrepasa todo, y ahí estás en esa parte. Señor, te damos gloria, Señor, gracias. Mira, a veces llega un momento en que de verdad yo no sé si lo has experimentado o no, pero todo hijo de Dios lo tiene que experimentar. Haz de cuenta que es parte de la formación del carácter, ¿no? Donde viene la prueba y estás pero bien tendido, el Señor te tiene pero bien humillado, y a veces agarras y dices, Señor, gracias, bendito eres, Señor. Y hay momentos en que dices, bendita prueba, de verdad, porque a través de esta prueba me estás llevando a conocerte más. Hace unas semanas atrás yo les decía que dónde era donde conocemos al Señor. ¿En medio de qué? Del desierto, ¿sí o no? Y es ahí donde aprendemos a escuchar su voz, ¿sí o no? Y la semana pasada Dios nos hablaba sobre el proceso de santificación en la clase de santidad, ¿sí o no? Que no nada más se utiliza la palabra de Dios para santificarnos, sino también ¿qué? Las pruebas, las aflicciones para meternos al proceso de santificación, ¿sí o no? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Así es, hermano. Esa es la vida del creyente, el aprender a darle gloria a Dios en medio de toda circunstancia, ¿sí? Y eso es fortalecernos en la fe en el Señor. Cuando tú escuchas a un creyente, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Pues aquí estoy, hermano. ¿Y cómo te ha ido? Pues más o menos, hermano. ¿Y qué te ha dicho Dios? Pues nada, aquí estoy esperando a que me hable. Pero más sin en cambio, cuando tú escuchas a un hermano de la otra forma, ¿cómo estás, hermano? Gracias a Dios, bien, hermano, pasando las pruebas con la ayuda de Dios. Decía el apóstol Pablo, derribados pero no destruidos, hermano. Y aquí estamos firmes, hermano, caminando como viendo al invisible. Sí, hermano, estoy pasando por una situación fuerte, pero el Señor me está hablando. Estoy entendiendo que el Señor está formando el carácter en mi vida, y bendito sea el Señor por las pruebas que está enviando a mi vida. ¿Qué está haciendo ese creyente? Se está fortaleciendo ¿qué? En la fe en el Señor, ¿no? Y a veces no, ¿sabes por qué no lo logramos ver y entender? Porque no nos estamos metiendo con el Señor constantemente, dependiendo de Él, en comunión con Él. Ahora, Abraham no dio ningún lugar en su mente a pensamiento de duda. Cuando venía la duda, ¿qué hacía Abraham?
Señor, aquí estoy, me humillo ante ti y te creo, Señor. Tú diste una promesa que Isaac iba a nacer, Señor, y aquí estoy y te doy la gloria y te doy la honra. Mira, de verdad es que son unos tiempos bien hermosos con Dios en esa parte. En serio, yo a veces, yo nunca los había experimentado hace como, te estoy hablando de hace como unos 3 años para acá, que entré en ese proceso que el Señor me empezó a meter. Y al momento pues me daba miedo, ¿no? O sea, son cosas bien fuertes, ¿no? Y voy a hacer un paréntesis aquí, no con el afán de aludir ni de exaltar a la carne, no, sino que con el fin de ver cómo Dios nos lleva a fortalecernos en la fe. Una ocasión íbamos a Chilpancingo y íbamos mi esposa y yo, y ese día antes de salir al viaje, en la madrugada el Señor nos levantó a orar y empecé a orar. Yo no sabía que iba a venir y empezamos a orar, Señor gracias, te damos gloria. Oramos por los hermanos de Chilpancingo, por todo lo que nos venía el Señor a poner en mente. Orábamos, ¿no? Por esa necesidad o por la situación. Y Señor, tú nos guardas en el camino. Tu palabra dice que tú guardas mi entrada y mi salida, Señor. Y yo ya iba con esa palabra. Y en el transcurso del autobús que nos subimos, incluso hasta salió tarde el autobús, y nos mandaron, íbamos retrasados también con el tiempo, porque el autobús se hacía 4 horas, pues esa vez se hizo como 6 horas el autobús. Y ya pasando la caseta de Paso Morelos, empieza un tramo de subida, pero en todo el trayecto de aquí de la terminal de Tasqueña hasta Paso Morelos, iba el Señor poniéndome, alábame, y yo iba alabando a Dios, así en voz alta, te pone a alabar. Es más, hasta a veces en la calle te pone a que lo alabes, ¿no? Y empiezas a alabar, y te viene la alabanza a la memoria y empiezas a alabarlo, ¿no? Tú te olvidas de los demás y tú estás metido con el Señor, pero todavía no logras ver por qué. Y empecé yo a alabar a Dios, y antes, cuando pasamos la caseta de Paso Morelos y el autobús empieza a agarrar la subida, se empieza a sentar el autobús, y se empieza a sentir el calor, porque veníamos hasta atrás y se siente más el calor. Y le digo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Este autobús no llega, de verdad. No, pues de Paso Morelos, de la caseta, como a 15 minutos que se para el autobús, ¿no? Y todos se quedaron así. Y entonces agarro, y yo el Espíritu Santo te inquieta, te mueve, y me dice mi esposa, bájate, ve a ver qué está pasando. Y me bajo del autobús, fui el único que se bajó del autobús, y cuando volteo hacia atrás del autobús, hermanos, veo al chofer del autobús con el extinguidor y echándole ahí al motor del camión. Y ya me acerco y le digo, ¿qué pasó? Dice, no, dice, es que, bien asustado el del autobús, dice, es que se prendió el motor del autobús. Y tú te quedas así, tú dices, pues ves que es la fidelidad de Dios, ¿no? Pero más sin en cambio, en ese trayecto que iba haciendo, fortaleciéndome en fe en el Señor. Señor, venga lo que venga, Señor. Y llegó un momento en que yo le dije a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Mira, pase lo que pase, mi amor, tú tienes, si me llega a pasar algo en el camino, tú tienes que llevar el mensaje a los hermanos. Pase lo que pase, venga lo que venga, tu propósito es cumplir el mensaje. O si tú te quedas, ¿sabes qué? Te quedas aquí, te dejo aquí, voy con los hermanos, hago la misión que tengo que hacer y me regreso. Pero entendíamos esa convicción firme. Ahora, esa convicción te la va poniendo Dios, ¿sí? La va formando Él en ti, y eso es lo que Él quiere, para que sepamos que Él es todo, ¿qué? Poderoso, hermanos, ¿sí? Los creyentes oran porque saben que Dios es, ¿qué? Todopoderoso. Por eso oramos, hermanos, porque creemos que Él es todopoderoso. ¿Habrá acaso algo imposible para nuestro Dios? Les pregunto, hermanos. No hay nada imposible para nuestro Dios. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero cada uno de nosotros lo tiene que experimentar como Dios lo lleve a experimentarlo. A nosotros nos tocó en esa parte, y vienen esos tiempos donde el Señor nos lleva, pero mira, tiene cuidado de ti, te muestra su amor en medio de la prueba, te muestra su fidelidad, te muestra su protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Logras ver el carácter de Dios ahí en las pruebas. Y eso, ¿sabes qué hace? Te digo algo, lo único que veo yo que hace eso
es que Dios te enamora más de Él. Hay una alabanza de un hermano que se llama Enamórame de ti. De verdad está, pero tremenda, ¿no? Pero tú dices, pues está tremenda cuando la escuchas, ¿no? Enamórame de ti, pero no sabes lo que va a venir, ¿no? Y bueno, es una bendición, ¿no? Porque sabes que van a venir situaciones para que te afirmes, para que te enamores más del Señor. Señor, aquí estoy, te amo con todo mi corazón, Señor. Lo más hermoso que me puede pasar en esta tierra es que me llames a tu presencia el día de hoy, si en tu voluntad está. Gracias, Señor. Y eso era lo que hacía Abraham, se fortalecía en fe, no permitía esos pensamientos de duda. Él no pensó diciendo, ¿podrá ser cierto lo que Dios me ha dicho? No, no lo hizo. Hubo en él una completa resolución, hermanos, ¿sí? Es decir, que Abraham resolvió que si Dios le había dicho que Isaac iba a nacer, entonces que él tenía puesta la mirada en donde, en lo que Dios le había dicho. Señor, tú has dicho esto en tu palabra, Señor, y aquí estoy, Señor, y en el tiempo que tú decidas, hágase conforme a tu voluntad, Señor. Tú eres Dios todopoderoso, sin vacilación alguna, a creer lo que Dios le había prometido. Pero no olvidemos, hermano, que en el fondo de toda desobediencia a Dios también está la incredulidad, porque ataca la incredulidad. O sea, a todos nos llega en algún momento. Génesis 3:1, acompáñenme por favor. Ahora, ¿Dios permite que venga la duda o la incredulidad? Sí, Dios lo permite, pero para que nosotros decidamos, yo pongo delante de ti lo bueno y lo malo. Yo te recomiendo que tomes lo bueno para que seas bendecido tú y tu descendencia. Y eso aplica también en la parte de que cuando viene la prueba, tú te tienes que estar fortaleciendo en fe y no tienes que estar, a veces nos pasa, a veces nos equivocamos, a veces no nos fortalecemos en fe y dudamos. ¿Y qué sucede? Desobedecemos, caemos en la desobediencia. Dice Génesis 3:1, pero la serpiente era como astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjate lo que le dijo la serpiente a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Eso les había dicho Dios a Adán y a Eva, ¿verdad que no? Mentiroso. Entonces, versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, fíjate, la serpiente astuta otra vez vuelve a intentarlo, ¿sí? La serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como ¿quién? Como Dios. ¿Qué hizo Satanás cuando dijo? Dice Ezequiel 28, dice que era un querubín precioso, ¿no? De acabada hermosura, hasta que se halló en ti maldad, y él dijo, dice, subiré a las alturas y me haré semejante a ¿quién? ¿No le está aventando la misma a la mujer? Dice, sino que seréis como ¿quién? Como Dios. Su mentira. Dice, sabiendo el bien y el mal. Y fíjate lo que hizo la mujer, permitió la duda, y vio la mujer que el árbol era como bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces podemos ver que cuando Dios nos está afirmando en la fe, vienen las pruebas para que nuestra fe se siga afirmando, pero al mismo tiempo entendemos que va a venir la duda y la incredulidad, ¿sí o no? Tenemos que estar en eso entendidos, de que puede llegar. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que hizo Abraham, fortalecerse en fe, dando ¿qué? Gloria a Dios. Ahora, entendamos esto, hermanos, nunca es la promesa la que flaquea, sino nuestra fe. Es nuestra fe la que flaquea. Así es como la fe de Abraham dio gloria a Dios. Esto es como declara el versículo 21.
Romanos 4:21. Dice que hablando de Abraham, el apóstol Pablo dice que se fortaleció en fe dando gloria a Dios y plenamente como convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había que prometido, ¿sí? Puso por obra la convicción profunda de que Dios es poderoso y fiel para cumplir lo que promete. Mas estas promesas, hermanos, están dentro de la voluntad y la soberanía ¿de quién? De Dios. Están en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios, no en cuando yo le digo. ¿Sí me explicó? Están cuando Él lo decide, en ese tiempo. Ahora, aquí entra una pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Qué Dios te ha dicho a través de su palabra a tu vida? Esas promesas que Dios ha hablado a tu vida, Él ha prometido, Él ha dado promesas. Esa es la herencia que tenemos. Tenemos a su Espíritu Santo, ¿sí o no? El ayudador, el paracleto. ¿Para qué? Para que en medio de toda debilidad pidamos la ayuda de Dios, ¿sí o no? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos guía a la palabra, a toda verdad. Y esa palabra, ¿qué hace? Me fortalece, me consuela si necesito ser consolado, me edifica si necesito ser edificado, me exhorta cuando necesito ser exhortado. Pero yo tengo que hacer ¿qué? Fortalecerme. Decía el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Tenemos, oye hermano, déjame decirte, hoy es un momento para fortalecernos en el Señor. Como creyentes sabemos que Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Y tan poderoso es que necesitamos nosotros que venir a fortalecernos en el Señor, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Mira, yo sé que todos estamos pasando pruebas, todos, aflicciones, persecuciones, a veces hasta mentales, pero es un tiempo para fortalecernos en el Señor, para rendirnos a Él, acercarnos confiadamente. Y si ha venido el enemigo a meterte duda, pues desecharla, hacerla a un lado, decir: no, Señor,